Estamos viendo el libro de Gálatas y lo estamos haciendo de una manera tal que podamos estar entendiendo no solo la historia, el trasfondo bíblico, sino también los versículos importantes para poder aprender más de Dios a través del libro de Gálatas, en la cual el escritor fue y es el apóstol Pablo. Recordando un poco, hemos estado viendo parte del capítulo 1, donde el apóstol Pablo va a defender lo que es el evangelio contra aquellos que estaban introduciendo otro evangelio diferente, y él afirma que el evangelio que él les había anunciado antes era el verdadero, y se estaba sorprendiendo, es más, estaba totalmente sorprendido de poder ver que algunos se habían alejado ya del evangelio que él había predicado, a la cual Dios los había llamado por gracia, y para que ellos puedan seguir otro evangelio, un evangelio que prácticamente no era el evangelio correcto. El problema en la cual esta iglesia se encontraba es que algunos habían ingresado, ¿no? Y estos algunos se refiere a los judaizantes, ¿no? Aquellos judíos legalistas que venían tras Pablo, tras de él, tras las enseñanzas en cada ciudad, y ellos decían a los creyentes nuevos en la fe, que en su mayoría eran gentiles, algunos eran judíos, pero en su mayoría eran gentiles, que se convertían al Señor, que su salvación era una salvación incompleta y que ellos necesitaban completar su salvación haciéndose judíos. Y para ser judíos estaban obligados a cumplir toda la ley, obligados a poder practicar todas las tradiciones de los padres, ¿no? Y también obligados a circuncidarse para completar su salvación. Entonces, cuando Pablo oyó, él escribió esta carta, ¿no? Sorprendido totalmente, porque algunos habían caído en este error, en esta enseñanza, ¿no? Errónea de lo que es la salvación, y él defendió la libertad cristiana, el evangelio de Dios. Es la razón por la cual él escribe esto, y hemos avanzado en algunos versículos, pero ya ingresando al al versículo 11, Pablo va a estar afirmando su autoridad. Su autoridad fue adquirida mediante revelación. Es la razón por la cual voy a hacer lectura en algunos versículos para recordar un poco hasta dónde quedamos. Él dice en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya en su debido momento hemos estado hablando acerca cómo Dios le fue enseñando por revelación, ¿no? Cómo Dios fue instruyéndole a él, enseñándole. Todo empieza desde el momento de la conversión en Hechos 9. Entonces él sigue diciendo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia,
y no era conocido de vista, a las iglesias de Judea que eran en Cristo solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bueno, acá en este pasaje él va a marcar mucho su autoridad, que fue adquirida mediante revelación. Noten ustedes que él va diciendo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Y en esa parte nos quedamos en la clase pasada, ¿no? Esa conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahora, no se sabe con certeza cómo esas iglesias habían oído de Pablo, pero en realidad sabían algo de Pablo, ¿no? Sabían algo de lo que él era, de su persona. Es por eso que dice, porque ya habéis oído, ¿no? Acerca de mi conducta en otro tiempo. Ahora, quizá ellos tenían un conocimiento común, quizá lo transmitieron, pero lo que en sí es que aquí estaban infiltrados algunos falsos hermanos que habían aludido a su conducta pasada, ¿no? Lo que él era en el judaísmo. Entonces ellos comienzan a conocer un poco más de Pablo. Ahora, si uno habla acerca de lo que Pablo era en el judaísmo, como se menciona acá en el versículo 13, esta palabra parece referirse a lo que es el fariseísmo, ¿no? El fariseísmo. Ahora, vamos a Hechos capítulo 26. Vamos a ver lo que dice la Biblia y necesitamos verlo, ¿no? A la luz de la palabra de Dios. Estamos estudiando, estamos aprendiendo, pero necesitamos también con certeza ver algunos versículos en paralelo para aprender mucho más. Vamos a Hechos capítulo 26 y específicamente vamos a leer el versículo 4, cuando él habla acerca de su vida, porque dice: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Entonces él les habla acerca de su vida. Fíjense el 4 que dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Fíjense lo que él va a marcar, ¿no? Yo viví fariseo. Entonces, cuando él decía: ustedes han oído acerca de mi conducta en el judaísmo, le está diciendo: ustedes conocen cómo yo vivía siendo fariseo, ¿no? Eso era mi vida antes, desde mi juventud, celoso. Y todo ello, estas personas la conocen, todos estos judíos conocían la vida del apóstol Pablo. Ahora, necesitamos nosotros ver que en el tiempo en la cual fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ¿no? Los saduceos habían sido completamente eliminados, pero la secta del fariseísmo se había desarrollado dentro del judaísmo rabínico en aquel tiempo. Entonces Pablo, por esa razón, menciona algo acerca de su vida como un fariseo celoso. Vamos a Filipenses capítulo 3. ¿No? Noten ustedes lo que él va a recalcar un poco más adelante, hablando a los filipenses en el versículo 4 al 6. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y dice el versículo 6 algo más: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bueno, esa era su vida del apóstol Pablo, ¿no? Quizá, ¿no? Cuando él está hablando acá en Gálatas,
en el versículo 13, cuando él dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, él se va a referir a esto, a lo que viene hablando, su vida en el fariseísmo, celoso de las tradiciones de sus padres, un hombre pegado a la ley. Así que él comienza a mencionar sobre su vida que era un hombre celoso como fariseo. Es la razón por la cual él sigue diciendo, volvamos a Gálatas, sigue diciendo lo siguiente, dice, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora recordemos un poquito todo ese contexto, si ustedes van haciendo memoria, y cuando comenzamos a ver el libro de Hechos de los Apóstoles, él consintió en la muerte de Esteban, a tal punto que pusieron sus ropas debajo de sus pies. Tenía autoridad. Cuando nosotros vemos acá en Hechos capítulo 9, vamos, ya que estamos mencionándolo, vamos a ver el versículo 4, dice lo siguiente. Dice, versículo 1, para entenderlo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me percibes? Tanto era su celo, ¿no? Tanto era el ser legalista, tanto era su fariseísmo, que él no se daba cuenta que estaba persiguiendo a Jesús, que estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Fíjense, no, él va a hablar acerca de esto muchas veces. Por ejemplo, recordando el capítulo 8, fíjense ustedes, el versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y de esto se menciona casi en gran parte de Hechos de los Apóstoles. Ustedes pueden ver Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26. Si ustedes toman un tiempo, él va a hablar acerca de esa actividad, ¿no? Dando testimonio ya en los últimos capítulos de Hechos a lo que él hacía, ¿no? Él perseguía, asolaba la iglesia, entraba casa por casa. Si esto fuera práctico en nuestros tiempos, si el apóstol Pablo hubiera vivido en nuestros tiempos, no hubiera entrado a nuestras casas en la cual estamos reunidos abriendo las escrituras y nos hubiera tomado presos y metido a la cárcel, y algunos quizá de repente muertos por causa de la fe. Todo esto sucedía en esos tiempos al inicio del cristianismo. Entonces, todas las personas sabían quién era Pablo, cómo él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, cómo la asolaba. En otras traducciones dice lo siguiente, que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Esa traducción es en la versión internacional. Ahora, hay otras traducciones que hablan, que dicen lo siguiente, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. ¡Wow! Cuando uno va comparando todo lo que Pablo hacía con la iglesia, no, él procuraba destruirla. Él trataba en todos los medios de asolarla, al punto tal que él procuraba devastarla totalmente. Ahora, cuando Pablo acá en el libro de Gálatas está compartiendo su testimonio en sí, él está haciendo recordar lo que él era en el pasado, ¿no? Cómo él
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Ahora, cuando uno entiende la palabra iglesia de Dios, es usada muchas veces, ¿no? Es una de las oportunidades que encontramos esta palabra, ¿no? Refiriéndose al cuerpo de Cristo. En realidad, cada uno de nosotros como creyentes somos la iglesia de Dios, ¿no? Somos la reunión de personas que amamos a Dios, el conjunto de personas que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Somos el grupo de personas que nos reunimos en asambleas como esta para poder abrir la Escritura y aprender más de aquel que nos salvó, de poder conocer más de aquel que nos amó. Somos la iglesia de Dios, el cuerpo de Dios. Fíjense lo que va a estar diciendo el apóstol Pablo en Gálatas. Yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. No se refiere a las cuatro paredes, se refiere a personas. Era muy duro quizá vivir en aquel tiempo, haciendo un poco de historia bíblica, ¿no? Porque los cristianos eran tan perseguidos, ¿no? Y cuenta la historia en los libros de los historiadores que son conocidos como Flavio Josefo, que cuando atrapaban a los cristianos, ¿no? Los ponían en el camino estaqueados, muchas veces dándoles muerte. Otros eran quemados y puestos como estopa para alumbrar en esos juegos que ellos realizaban. Otros eran aserrados, otros eran martirizados, latigados, todo ello por causa de su fe. Otros eran echados a las fieras, eran el hazmerreír de todo el Coliseo romano porque le hacían luchar con estos grandes gladiadores y no podían defenderse. Fíjense todo lo que pasaba en la iglesia de Dios en aquel tiempo. Y Pablo era uno de aquellos que perseguía a la iglesia de Dios. Entraba a las casas, entraba quizá a las iglesias locales, ¿no? El grupo de personas que los conformaban, el cuerpo entero de Cristo. ¿Saben? Cuando hablamos de iglesia hoy en día, no estamos viviendo en este tiempo, no como aquellos tiempos. Hoy en día estamos viviendo un poco más cómodos, ¿no? Un poco más tranquilos, podemos decir. Tenemos otras luchas, otros problemas, otras situaciones difíciles, pero no comparado a lo que ellos vivían en aquel tiempo. Bueno, Pablo les hace recordar acerca de su testimonio, de su conducta, cómo él era. Y dice el versículo 14, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos. Bueno, esto parece referirse a aquellos que eran compañeros de estudio en las escuelas rabínicas en la cual Pablo estudió en Jerusalén. Ese fervor judío, ¿no? Por la ley era tremendo, aún es en la actualidad una devoción, un celo, pero un celo sin conocimiento de la verdad. Ahora, de esto habla el libro de Romanos. Y Pablo les enseña y les habla a la carta escrita a los romanos lo siguiente. Fíjense ustedes lo que dice el capítulo 10, el versículo 1 y 2. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Ves? No tienen conocimiento y verdad en sus vidas. ¿Ves? Pero no conforme a ciencia. Entonces Pablo deseaba que el pueblo de Israel, ¿no?, sea salvo. Él oraba, pero ellos eran tan celosos, ¿no?, que no entendían la verdad. No había conocimiento de la verdad en su vida. Esto pasó mucho. Esta falta de conocimiento llevó a muchos en el pueblo de Israel a apartarse de Dios. Es más, Dios le decía que ellos se habían alejado de Dios por falta de conocimiento. Saben, si nosotros podemos quizás sacar una pequeña aplicación a nuestra vida,
¿no? Es cuidarse de evitar tener la libertad de decir, bueno, yo ya sé mucho, ya para qué quiero aprender más de Dios, ¿no? Y cuando uno piensa de esa manera, uno puede caer en el gran peligro de la autosuficiencia. Y uno puede quizá de repente cerrar su corazón a aprender más de Dios y se va a conformar con lo que aprendió. Cuando una persona llega a ese punto es niño, porque nunca dejamos de crecer en la vida espiritual. Un niño se alimenta con leche, pero a la medida que va creciendo, ya va probando sus propios bocados, alimentos, a tal punto que ya disfruta su propio asado. Solo, ¿no? Fíjate, ya se alimenta por sí solo y crece porque llega a la madurez. En la vida cristiana no necesitamos solamente quedarnos con la salvación y la fe. Necesitamos crecer en la gracia. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Y solamente la verdad de Dios, la palabra de Dios, nos va a ayudar a conocer más de aquel que nos amó. Cuando las personas están enamoradas, ¿no? Recordando un poquito esos tiempos lindos, cuando el novio en aquel tiempo, ¿no? Te escribía una carta, ya sea, ¿no? En papel o por chat, en realidad la persona que lo leía estaba tan ilusionado, estaba tan enamorado que leía la carta de principio a fin. Una vez que lo leía de principio a fin, ¿saben lo que hacían? ¿No? Lo guardaban en la carta y después lo ponían bajo su almohada y en la noche comenzaban a pensar en esa carta. Y ellos nuevamente abrían la carta, nuevamente la volvían a leer de principio a fin y se quedaban totalmente contentos con esas palabras. Algunos se reían, otros se alegraban, otros lloraban de felicidad porque esa carta ilustraba el amor que él está expresando a la otra persona. ¿Saben, queridos? Eso pasaba quizá de repente en algunos de nosotros cuando alguien nos escribía. Pero también Dios nos ama y nos amó tanto que no solamente nos dio a su Hijo, sino nos dejó su palabra, la carta de amor que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, esa carta necesitamos leerla de principio a fin. Y una vez que terminamos de leerla de principio a fin, volver a leerla nuevamente para poder seguir aprendiendo más y más de aquella persona que nos ama. ¿Saben? El pueblo de Israel dejó de amar a Dios por falta de conocer más a aquel que los salvó. Necesitamos cada día crecer más y más en la verdad. Bueno, acá está pasando la mazamorrera, así que me está interrumpiendo. No sé si alguien quiere comprar algo. Bueno, hagan sus pedidos. Ahora, fíjense, avanzando un poquito más, volviendo a Gálatas, dice lo siguiente: en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bueno, esto es lo que venía diciendo, ¿no? Los judíos creían que la tradición oral, esa tradición que los padres transmitían a sus hijos de generación en generación, por ejemplo, las enseñanzas que Dios le dio a Moisés, Moisés se las transmitió de una manera oral al pueblo y los padres los transmitían a sus hijos. Por eso tenemos Deuteronomio capítulo 6, una tremenda enseñanza de transmitir el conocimiento de la verdad de Dios a los hijos. Entonces, los judíos creían en esa tradición oral. Esta tradición oral significaba proteger e interpretar los escritos del Antiguo Testamento. Pero más tarde lo pusieron en hojas, ¿no? Y lo guardaron celosamente. En otras palabras, el resultado fue algo más formal,
¿no? Algo que ellos podían tenerlo, pero llegó al punto que quedó solamente en letra y dejaron de amar la palabra de Dios. Dejaron de tener esa relación de fe que es vital para el crecimiento espiritual. Fíjense, les recuerdo cómo Dios comienza a acusar al pueblo de esa manera. Vamos a Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29 y vamos a leer específicamente el versículo 13. Dice lo siguiente: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí, nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Interesante lo que está diciendo el versículo 13, ¿no? Su corazón está lejos de mí. Ahora, Dios reprendió mucho al pueblo por esto, porque ellos dejaron de amar la palabra de Dios. Ahora, si uno viene nuevamente al Nuevo Testamento, voy a recordarles lo que dice Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2. Noten ustedes lo que dice específicamente el versículo 16. Dice lo siguiente, Colosenses 2, 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Acá en este versículo, si uno sigue leyendo, ¿no? Comienza Dios a poder estar corrigiendo lo deficiente, porque hay algunos que estaban entremetiéndose en lo que no ha visto. Adorando y dando culto a los ángeles, en vez de nutrirse con la palabra de Dios. Es por eso que más adelante, en Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, Pablo escribe lo siguiente en el capítulo 3. Ustedes lo que dice, versículo 1, le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow, tremendo, ¿no? Tremendo lo que estaba pasando y cómo da Pablo una advertencia tremenda contra lo que iba a venir más adelante. Es por eso que cuando uno lee Gálatas, ¿no? En el versículo 14, él dice, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. A eso se refería, ¿no? Él conocía tanto y era un hombre fariseo, celoso, era legalista en sí, no entendía. Es por esa razón, ¿no? Que cuando Jesucristo resucitado se le presentó y le dijo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? No conocía a Jesús. Pero cuando Jesús le hace, el resucitado le hace una segunda pregunta, él dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, en ese paralelo, ahí vemos la conversión de Pablo.
¿no? Él se derrumba toda esa vida farisea en la cual vivía, ese celo de las tradiciones de sus padres, y comienza a tener una relación de fe vital. Recién puede entender la verdad de Dios. Es por eso que él lo defiende acá. Ahora, cuando él dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, acá está haciendo Pablo alusión a un hombre de Dios llamado Jeremías, ¿no? Él hace algunas comparaciones de una manera particular, porque Jeremías también, cuando fue llamado por Dios, él dijo, Señor, yo soy niño, ¿no? Fíjense Jeremías capítulo 1. Vamos a leer quizás los primeros versículos del capítulo 1 para poder ver y hacer una comparación a lo que Pablo está diciendo en este pasaje. 4 y 5. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Entonces, es lo mismo que Pablo está diciendo, ¿no? Cuando él dice que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Saben? Lo que está diciendo tanto Jeremías, lo que está diciendo tanto Pablo, es que hubo un llamado divino hacia el ministerio, ¿no? Desde antes que naciésemos, Dios ya conocía nuestra vida. Qué lindo, ¿no? Saber que Dios conocía todo de nosotros. Conocía a Laura, conocía a Paulo, a Agostina, conocía a Diego, conocía a Luis, conocía tu vida antes de ser formado en el vientre de nuestra madre. Y desde ya conocía nuestro corazón. Y desde ya Dios tenía pensado y planeado algo para nuestra vida. Dios ya nos llamó. Él conocía quién era y qué es lo que teníamos que hacer en esta vida. Él ya preparó algo de antemano para que anduviésemos en ella. Ese es el llamado divino hacia el ministerio. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para poder servirle. En el lugar donde estamos, donde nos encontramos, necesitamos nosotros tener claro que Dios nos ha llamado para salvación y nos ha llamado para un propósito divino. Entonces, cuando uno conoce y va afirmando esa autoridad divina, no, ese llamado divino que no proviene de hombres, sino proviene de Dios. Es por eso va a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Va a vivir la vida haciendo la voluntad de Dios y hablando a otros la verdad de Dios. Qué tremendo es el concepto de ser llamado por Dios. Y es por eso que Pablo va a enfatizar mucho en su testimonio personal y les va a contar a ellos lo que era antes. Y cuando él va a decir que Dios me apartó y me llamó por su gracia, es la gracia de Dios la que nos salvó. Es la gracia de Dios por la cual estamos. Querido, si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estarías vos? ¿Dónde estaría yo? ¿Ves? Cada uno de nosotros somos la muestra de la gracia de Dios. Al ver la vida, el crecimiento espiritual, paso a paso, a través de los años en nuestra vida, vemos la gracia de Dios. Qué tremendo lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida. Y Pablo dice, me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Ese es el llamado divino que Dios le hizo a Pablo, pero también es el mismo llamado que Dios te hace a vos y a mí, para que le predicásemos el evangelio a las personas que todavía no han escuchado, que todavía no conocen de Dios. Yo no sé si tenés un hijo, un yerno, ¿no? Una nuera, un familiar, ¿no? Un sobrino,
que no tiene a Cristo en su corazón. Quizá un vecino, un amigo, en la cual pasas un tiempo tomando mate, disfrutando, pero todavía no le hablas de Cristo. Bueno, Dios te ha llamado con ese propósito, para que vos seas luz en ese lugar donde Dios te ha puesto. ¿Ves? Para que puedas tú asumir esa responsabilidad de poder en un momento determinado hablarle de Jesús. Y para que Él también pueda entender, para que Él también pueda ser salvo, para que Él también pueda tener una vida y vida eterna. Ese es el llamado divino. Es por eso que Pablo enfatiza mucho en dar su testimonio, porque por medio de su testimonio, él habla acerca de su autoridad, esa autoridad que no lo recibió de hombre, sino esa autoridad que lo recibió de Dios mismo, de Jesucristo resucitado. Por eso él dice, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Saben? Cuando el apóstol Pablo dice que no consulté enseguida con carne y sangre, está diciendo que no consultó con personas, no consultó con aquellas personas que quizá conocían de Jesús. No, él no consultó con hombre humano. Entonces, parece que acá él está reafirmando mucho su autoridad, esa autoridad adquirida mediante revelación divina. Él no tuvo la oportunidad de conocer quizá a Pedro en su conversión, porque recuerden que los cristianos estaban huyendo cuando él se convirtió. Quizás no pudo conocer a los apóstoles porque estaban escondidos. Por eso él dice, yo no consulté con sangre, Dios mismo me enseñó. Y es por eso que él sigue el relato, dice, ni subí a Jerusalén antes, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, acá queda sentado mucho, ¿no? Él reconoce el liderazgo de los apóstoles, pero también afirma que él no fue a consultarlos, él no fue a pedirle consejos, él no fue a decirles, a ver, háblenme más de Jesús. No, él se fue a Arabia, al desierto, a estar en un tiempo a solas con Dios, a un lugar distante de Jerusalén. Y eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Que él fue a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahora, noten ustedes lo que dice el versículo 18. Después, pasado 3 años, wow, 3 años, recién subió a Jerusalén. Ahora, cuando uno observa este pasaje, Pablo libremente admite que él visitó a Jerusalén. Pero acá el énfasis que él da es que no tenía contacto con Jerusalén o con los 12 apóstoles hasta 3 años después de su conversión. El libro de Hechos de los Apóstoles registra quizá unas visitas más que Pablo hizo a Jerusalén, quizá dando el donativo para aquellos hermanos pobres en Jerusalén. Claro, pero Gálatas tiene registrados 2 visitas de las 5 que se mencionan en el libro de Hechos. Fíjense, acá en Gálatas hay 2. Es por esa razón que es muy difícil saber si las visitas registradas en Hechos son similares a las registradas acá en el libro de Gálatas. Esas visitas a los apóstoles. Lo que sí nos queda claro es lo que dice el versículo 18. Pasados 3 años, él subió a Jerusalén para ver a Pedro. Para ver a Pedro. Ahora, cuando uno va viendo esto para ver a Pedro, uno puede quizá decir, bueno, a ver, ¿para qué fue a ver a Pedro? Para poder empaparse más y más de Dios, para que Pedro quizá de repente pueda enseñarle más acerca del Evangelio. Y la respuesta, no, en realidad es mucho más. Porque él dice, permanecí con él 15 días solamente. Ahora, en esos 15 días, él no pudo quizá informarse mucho, porque Pablo era uno de los hombres que salían a predicar el evangelio, era de aquellos hombres que no podían estar quietos,
Recordemos que cuando él llegaba a una ciudad, lo primero que iba a una sinagoga y hablaba de Cristo, ¿no? Él miraba las plazas, miraba a la gente en todo lo que es la idolatría, ardía su corazón y les hablaba de Cristo, estaba en su primer amor y así fue el apóstol Pablo. Así que 15 días no bastaba para que Pedro le pueda instruir y enseñar y adoctrinar más a la... ¿Se cortó? ¿Se cortó? Ahora por ahí vuelve. No. Se cortó él. Tiene el micrófono silenciado. No se oye, Diego. Tiene el micrófono silenciado. Sí, estamos viendo cómo lo pone. Pará, Luchito, pará un poquito, Lucho. Ok, alguien me apagó el micrófono. A ver, ¿hasta dónde estamos? ¿A dónde nos quedamos? Celeste fue. Celeste. Muy bien. A ver, ¿a dónde nos quedamos? ¿En qué versículo? El 18, ¿no? ¿Nos quedamos en el 18? Genial. Bueno, voy a leer nuevamente. El versículo 18 dice, después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Si algunos piensan que cuando Pablo bajó a Jerusalén para visitar a Pedro, algunos dicen, bueno, quizá bajó para que Pedro le adoctrinase, le enseñase más del Evangelio, le enseñase más las enseñanzas de Jesús y que pueda quizá discipular a Pablo. En realidad, 15 días no bastan para poder enseñar tanta doctrina, tanta enseñanza acerca de Jesús. Recordando un poquito esa vida de Pablo, una vida en la cual él no podía ver a una persona sin Cristo. Él cuando llegaba a las plazas, él predicaba a Cristo. Cuando la persona estaba entregada a la idolatría, él les hablaba de Jesucristo. Cuando llegaba a una ciudad, él llegaba a una sinagoga y les hablaba de Jesucristo. Y cuando ellos no querían escuchar el evangelio, se iba a los gentiles y les hablaba de Jesucristo. Entonces, 15 días, 2 semanas, no creo que era el tiempo suficiente para que Pedro pueda adoctrinar, ¿no?, de una manera tal a Pablo. Recordemos la escuela rabínica que tuvo Pablo, ¿no? Y Pedro fue un hombre cambiado por Jesucristo, que anduvo con Jesucristo y fue enseñado por el Señor Jesucristo. Ahora, faltaba tiempo. Cuando él dice permanecí con él, no, Pablo fue para conocer a Pedro, o quizá para el propósito específico de aprender un poquito más, ¿no?, de lo que las enseñanzas de Jesús fueron transmitidas a Pedro, pero no para poder quizá adoctrinar a Pablo, para poder encaminarlo y que hable de una manera tal que él aprenda. No, Pablo se quedó solamente poco tiempo con él. Vamos a Hechos, capítulo 9. Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 9, versículo 28 hasta el 30. Noten ustedes lo que dice. Dice, versículo 28, voy a leer desde el 27 para entenderlo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Ves? Entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el versículo 18 dice que permanecí con él, bueno, esa permanencia, ¿no?, que Pablo tuvo ahí en Jerusalén era para predicar el evangelio, así que no hubo tiempo para que Pedro pueda enseñarle
mucho a Pablo. Ahora, recordemos lo que Pedro escribió. Fíjense en su carta. Vamos a Pedro. Vemos segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro. Haciendo una comparación a esto, dice en el capítulo 3, específicamente en el versículo 15 y 16. Dice, vamos a leer del 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, este pasaje que escribe el apóstol Pedro da a entender que el que aprendió más fue Pedro. De esa visita, de ese encuentro, ¿no? En la cual quizá estuvo con Pedro visitándolo por 15 días, Pedro quizá le habló de las enseñanzas de Jesús, ¿no? De la vivencia que él estuvo con Jesús caminando esos 3 años, pero también creo que Pedro aprendió mucho más acerca de lo que es el evangelio, la salvación, la gracia. Ahora, al punto tal que Pedro más tarde, ya siendo anciano, en segunda de Pedro dice, ¿no? Hay algunas difíciles de entender. Ahora, hay versículos que cuando uno va estudiando la terminología, podemos decir, el vocabulario, lo que está expresando el escritor, es obvia. La teología de Pablo era inmensa, que algunos indoctos, inconstantes, torcían para su propia perdición. Bueno, este versículo no enfatiza que él solamente se quedó por 15 días, el cual fue un tiempo muy corto para permanecer en una instrucción extensa, pero sin embargo, como hemos visto en segunda de Pedro, ¿no? Es que Pedro haya aprendido un poco más del apóstol Pablo. En el versículo 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Me detengo un momento en este pasaje, porque acá Pablo está diciendo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Aparte de Pedro, él solamente se fue también a conocer o a ver a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, Jacobo, si uno va a comparar, uno dice, bueno, será el apóstol, pero la respuesta es no, no es el apóstol. Porque recordemos que Jacobo, el apóstol, ¿no? Fue muerto, ¿no? En realidad, lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Jacobo, en el sentido en sí, fue más que todo el hermano o medio hermano del Señor Jesucristo. Ahora vamos a hacer un poquito de historia bíblica, porque este Jacobo que estamos mencionando, él escribió una carta también, que es el libro de Santiago, ¿no? O Jacobo, o Jacobo, como lo llamaban en aquel tiempo. Y él dice lo siguiente en el libro de Santiago, presentándose, ¿no? A sí mismo. Fíjense lo que dice, solamente el versículo 1. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Él es el Jacobo, ¿no? El hermano del Señor Jesús. Podemos decir el medio hermano del Señor Jesús. Ahora, él no se presenta en sí como el hermano del Señor Jesucristo. Él se presenta como siervo de Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Que uno de los títulos más importantes en la cual siempre se resalta aún en la vida de Jesús es ser siervo.
Jesús vino para servir, no para ser servido. Y Santiago, ¿no? O Jacobo, el hermano del Señor, cuando se presenta como siervo de Jesucristo. Fíjense, él es el medio hermano del Señor Jesús. Ahora ustedes dicen, hermano, bueno, un ratito, a ver, ¿dónde lo podemos comparar? Bueno, vamos a Mateo. Mateo 13. Mateo 13. Estamos estudiando la Biblia y necesitamos mencionar este pasaje. Mateo 13, versículo 55. Dice, cuando hablan de Jesús, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, del que estamos hablando? Simón, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Fíjense, acá en estos dos versículos se menciona los medio hermanos de nuestro Señor Jesucristo. José y María tuvieron más hijos, y uno de ellos era Jacobo, o más conocido como Santiago. Entonces, de esta manera, ¿no? Diferenciamos al Jacobo el apóstol, ¿no? Que era parte del círculo interno, quien fue muerto muy temprano y que lo registra el libro de Hechos, capítulo 12, con el Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Ahora, si uno sigue leyendo el libro de Gálatas, fíjense lo que dice. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. El apóstol Pablo hace alusión a un juramento. Ahora, juramentar por alguien, no, en realidad es algo que no es recomendable. Pero Pablo conocía la seriedad de la toma de un juramento. No era algo muy importante reafirmar su veracidad, ¿no? De su apostolado por un juramento. Y él por eso, él dice lo siguiente, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pone a Dios como testigo. Él dice, Dios es el que me llamó al ministerio. Es Dios que reveló a su Hijo en mí. Es Dios el que me llamó. Es por eso que estoy haciendo. Por eso, aquí delante de Dios, no miento. No miento. Y pone a Dios como testigo. Este juramento lo podemos encontrar en el libro de Romanos, por ejemplo. Vamos a ver el capítulo 9 de Romanos. Y vamos a leer el versículo 1. Fíjense ustedes. Dice, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2. Fíjense lo que dice en el versículo Primera de Timoteo 2:7. Considera lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora, noten algo que Pablo está tratando de poder enseñar. Acá Pablo menciona a Dios como su testigo, ¿no? Y Dios avala eso. Pablo estaba seguro que el origen de su apostolado era divino y que su contenido de su mensaje era por revelación divina. Es por eso que él apela a Dios como testigo. Avanzando un poquito en el libro de Gálatas, ¿no? Dice lo siguiente. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. No era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Esta iglesia no conocía a Pablo, pero había oído, no solamente oían decir que aquel hombre que les perseguía ahora predica la fe. ¿Y qué como resultado qué hacía? Como resultado de haber escuchado
todo lo que Pablo estaba haciendo entre los gentiles que hacía, glorificaba a Dios. Qué hermoso es ver un testimonio, el testimonio de Pablo, una vida transformada, una vida que en realidad es un impacto no solamente para los creyentes en aquel tiempo, sino también un impacto y un ánimo para nosotros como creyentes. Una vida que fue transformada desde un perseguidor de la iglesia a una persona que amaba a Dios, que amaba a la iglesia, a los hermanos y predicaba la verdad. Y las personas cuando oyeron eso, glorificaron a Dios. Querido hermano, ¿cómo está tu vida? Las personas pueden también glorificar a Dios por medio de tu vida. Quizá de repente es un tiempo como para poder estar analizando y viendo cómo está nuestra vida, ¿no? Si en nuestra vida hay un cambio, si nuestra vida quizá de repente está enfriada, si nuestra vida, haciendo una autoevaluación, podemos decir, si ha enfriado, se está alejando de Dios, o estamos amando a Dios, o estamos predicando la palabra de Dios y estamos dando testimonio de nuestra fe. ¿Qué pueden decir las personas al oír de nuestra fe? ¿Qué pueden decir las personas al ver nuestra conducta? ¿No? Cambio de vida, una persona que estaba lejos de Dios ahora predica la fe, o pueden decir todo lo contrario. Quiera Dios que no sea lo contrario. Quiera Dios que tú y yo podamos permanecer firmes, fieles a Dios, y que las personas no solamente puedan oír nuestro testimonio, sino también puedan glorificar a Dios por el cambio que Dios está produciendo en nuestra vida aún hoy. Bueno, terminamos ya hasta esta altura el capítulo 1. Vamos a ingresar un poco al capítulo 2. Acá en el capítulo 2, él va a manifestar su autoridad, ¿no? Esa autoridad fue aprobada por la iglesia en Jerusalén. Cuando él menciona el versículo 1, dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. De esto es lo que estábamos hablando por interno. Esta es la segunda oportunidad que registra el libro de Gálatas, ¿no? De la visita de Pablo a Jerusalén. Pasado 14 años. ¡Wow! Es un periodo, ¿no?, de tiempo que en realidad dice mucho, porque es un periodo de tiempo desde la conversión de Pablo, desde el tiempo que Pablo pasó en Arabia, como hemos visto en el versículo anteriores, en el 17, ¿no?, que fue de nuevo a Damasco y después recién visitó por primera vez a Jerusalén en su primera visita. Así que el elemento del tiempo es únicamente significante para nosotros, ¿no?, porque nos ayuda a entender los tiempos. Acá en el capítulo 2, versículo 1, habla acerca de su segunda visita, cuando dice, subí otra vez, subí otra vez. Ahora, este subir otra vez tuvo un propósito, porque ya los judaizantes, o algunos le llaman judaizadores, ¿no?, aquellos judíos legalistas, ellos habían entrado ya encubiertamente en la iglesia, infiltrados, ¿no? Ellos quizá de repente habían enseñado a las iglesias de Galacia, ¿no?, su doctrina equivocada, pero ya lo encontramos también infiltrados en la iglesia de Judea, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, el propósito por el cual Pablo va por segunda vez a Jerusalén es para defender la libertad cristiana, para que no se inquiete a los judíos, a los creyentes gentiles, a judaizar, para que no se les inquiete a los cristianos gentiles a circuncidarse. Esa es la razón por la cual él desciende nuevamente después de 14 años, y no va solo, sino va con Bernabé y con Tito.
Ahora, hablando de Bernabé un poquito para entender, ya que el capítulo 2 va a dar énfasis el propósito por la cual él desciende a Jerusalén, pero él no desciende solo, él desciende con Bernabé. Necesitamos conocer un poquito de Bernabé, un poquito de Tito. ¿Quiénes eran estas dos personas que acompañaron? Porque Pablo no fue solo. Bueno, recordemos Hechos capítulo 4. Hablando acerca de Bernabé, hablando de la historia bíblica que queda registrada en el libro de Hechos de los Apóstoles de este hombre de Dios. Específicamente vamos al versículo 36. Fíjense, porque acá en el versículo 36 de Hechos 4 provee una información acerca de Bernabé. Fíjense, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Quién era José o quién era Bernabé? Levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Nos recordamos de quién? ¿De Bernabé? Bueno, ahora sabemos su nombre original. ¿Cómo se llamaba? José. ¿Por qué lo llamaban Bernabé? Porque los apóstoles le pusieron por sobrenombre. ¡Wow! ¿Ve? Entonces, de ahí viene, ¿no? Quizá de repente el nombre con que conocemos a Bernabé. Entonces, Hechos 4:36 nos habla que él era un levita de Chipre. Ahora, más adelante vemos que él fue el primero en aceptar la conversión de Pablo. Noten ustedes Hechos capítulo 11. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 22. Dice la escritura así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. ¿Ve? Bernabé era un hombre piadoso en la iglesia de Jerusalén, y cuando llegó esta noticia, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios en Antioquía, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, quien es Pablo, y llamándole le trajo a Antioquía con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, es interesante porque la palabra cristianos era un apelativo de burla en aquellos tiempos para los creyentes. Bueno, con el tiempo se quedó de esta manera: cristianos, pequeños cristos, como le decían en aquel tiempo a tono de burla. Pero dice la escritura que a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en esta ciudad de Antioquía. Ahora, Hechos 11 reconoce que Bernabé fue el primero en poder reconocer a Pablo, traerlo a Antioquía, porque él, cuando llegó ahí, vio la gracia de Dios y lo trajo para que esté con él un año para poder fortalecer la vida espiritual de los creyentes. Ahora, Bernabé también fue un líder, ¿no? De la iglesia en Jerusalén, como ya lo hemos visto, porque fue la iglesia que lo envió a Antioquía. Otro más adelante podemos también ver en los versículos: él llegó a Tarso, él buscó a Saulo, ¿no? Y lo trajo a esta ciudad. ¿Para qué? Para que le ayudara en ese trabajo de edificar la iglesia. Ahora, Bernabé, a través de esto, de este inicio, él fue compañero misionero, podemos decir, del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Así que ya sabemos un poquito más cuando Gálatas dice:
Después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Pero no solamente está este personaje, dice, llevando también conmigo a Tito. Ahora, ¿quién era Tito? Bueno, Tito era un gentil, ¿no? Era un creyente gentil. Tito era uno de los ayudantes fieles de Pablo. Si ustedes pueden recordar, en 2 de Corintios se menciona de él, específicamente en el capítulo 8. Noten ustedes, 1 de Corintios 8. Y vamos a ver, 2 de Corintios 8, 2 de Corintios 8, versículo 23. 8:23. Fíjense lo que dice la escritura de él. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. ¿Qué dice Pablo de él? Es mi compañero y colaborador. Fíjense cómo habla Pablo de Tito. Era un ayudante, un hombre fiel. Pablo lo usaba en lugares difíciles. Por ejemplo, lo llevó a Corinto, pero también con el tiempo él lo puso en una ciudad muy difícil, que no lo hubiera puesto a Timoteo en aquella ciudad. Y me refiero, ¿no?, a los cretenses. Cuando habla Pablo, cuando escribe Pablo a la epístola de Tito, le dice lo siguiente. Noten ustedes el libro de Tito. En el capítulo 1, específicamente en el versículo 5, donde hace énfasis al propósito por la cual Pablo lo deja en Creta. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, Tito era un hombre fiel, pero también era un hombre de carácter. Era un hombre que defendía mucho y tenía la temple para defender la sana doctrina. Los cretenses, si ustedes siguen leyendo, era una ciudad, un pueblo muy difícil, ¿no? Más adelante dice su propio profeta de ellos que los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, tremendos. Y Pablo lo dejó ahí específicamente. Quiere decir que Pablo usó mucho de Tito y lo puso en lugares difíciles, como en Corinto y como en Creta. Ahora, los corintios eran tremendos carnales, ¿no? Eran creyentes que tenían todos los dones, ¿no? Tenían también a los mejores exponentes de la palabra de Dios, pero tenían mucho problema, divisiones, eran niños en Cristo. Pero Pablo estuvo ahí con Tito para poder trabajar también entre los corintios. Ese era Tito, ¿no? Él era prácticamente un gentil, no era judío, podemos decir, ¿no? Timoteo sí era mitad judío, mitad gentil, pero no Tito. Tito era gentil, era un griego. Ahora, él era un hombre notable, podemos decir, hay muchos pasajes que hablan acerca de cómo Pablo amaba a Tito, cómo Pablo confiaba en Tito y cómo lo consideraba mucho. Sin más, por ejemplo, si ustedes pueden ayudarme a leer para poder ahí interactuar, quizás me pueden ayudar a leer 2 de Corintios 2:13. ¿Alguien se anima a leer 2 de Corintios 2:13? Fíjense ustedes cómo habla Pablo, ¿no?, acerca de Tito. A ver, ¿alguien se anima a leer 2 de Corintios 2:13? Porque nos escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Me parece que dice. 2 de Corintios 2:13. 2 de Corintios 2:13. Perdón. Sino que lo tenga otro que lo lea. 2:13, acá está, perdón, al lado. Disculpe. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Wow. ¿Ves cómo se refiere Pablo de él? Mi hermano Tito. Mi hermano Tito. Qué tremendo afecto que tenía, ¿no? Por él.
Ahora, ¿alguien puede leer 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 6? Estamos enfocándonos en Tito ahora. ¿Qué versículo? 7, 6, 2 de Corintios. Ah, acá nomás. 7, 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahí está un versículo que muestra cómo Pablo confiaba en Tito, ¿no? A la cual cuando llegó, ¿no?, de la obra en los Corintios, él se sintió consolado con la venida de él. Vamos al capítulo 8, versículo 6. Fíjense lo que dice 8, 6. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. La pregunta es, ¿de qué obra de gracia está hablando Pablo? La respuesta está en el contexto hacia arriba. A ver. El contexto hacia arriba habla de qué cosa. Ahora les hago la pregunta a ustedes. A ver, ¿quién se anima a contestarla? Cuando dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿De qué obra de gracia está hablando? La obra de gracia de Dios que están en la ofrenda, Lucho. Exacto. Se ha dado a la iglesia de Macedonia. Exacto. Esos principios del ofrendar, ¿no? Ese ánimo, esa obra que él hizo dándole ánimo a los creyentes en ofrendar para los hermanos. A pesar de que los hermanos eran profundamente pobres, ellos aprendieron a ofrendar, a dar para la obra. Y entonces Pablo dice, no, hablando de él, que confiaba mucho, él tenía una solicitud tremenda en la vida del apóstol Pablo, en la vida de Tito, a tal punto que él les habla esta exhortación hablando de Tito, ¿no? Él empezó, él acabe. Versículo 16, fíjense lo que dice. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Hay muchos pasajes que hablan acerca de quién era Tito, ¿no? Pueden ustedes anotar, por ejemplo, 2 de Corintios 8, versículo 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros, etcétera. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 18, ¿no? Pablo habla de nuevo de Tito, ¿no? Y comparten el mismo objetivo. Ahora, cuando volvemos a Gálatas, ¿no?, en el capítulo 2, dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Él no descendió solo, él descendió con estos dos hombres de Dios. ¿Ve? Uno judío reconocido en la iglesia de Jerusalén, un gentil griego que en realidad era un hombre fiel, que sirvió con el apóstol Pablo, pero es algo interesante. En el libro de Hechos de los Apóstoles no se menciona el nombre de Tito, no se menciona. Ahora, quiero mencionar algo interesante, porque dice acá, versículo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tremendo. Ahora, vamos a explicar por parte, porque acá en este pasaje del capítulo, del versículo 2, ¿no?, habla acerca de que él
bajó a Jerusalén con un propósito. Dice, según un rebelde, para no correr o haber corrido en vano. Esto habla acerca de que en realidad Dios puso en su corazón de Pablo el subir a Jerusalén de nuevo para poder tratar este asunto que estaba hablando Pablo ya en el capítulo 1, acerca de los judaizantes, acerca de aquellos que estaban predicando un diferente evangelio. Entonces, cuando él dice, para no correr o haber corrido en vano, para que la obra de Dios no sea vana, yo necesité bajar para aclarar esto con estos líderes en la iglesia. Para entender esto, necesitamos comparar Hechos capítulo 15 con este pasaje. Vamos a Hechos capítulo 15. Es el concilio en Jerusalén. Fíjense acá lo que dice en los primeros versículos. Dice, entonces algunos, versículo 1, que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Qué tremendo error, qué cosa tan espantosa que ellos estaban enseñando, ¿no?, a los creyentes. Que si no se circuncidan y que si no se alinean al rito o a las costumbres o a las tradiciones de los padres, a las enseñanzas de la ley en cuanto a Moisés, no pueden ser salvos. No pueden ser salvos. Entonces, ese fue el propósito por la cual acá queda registrado en el libro de Gálatas, ¿no?, en el versículo 2, el propósito por la cual él descendió. Él descendió porque quería, ¿no?, él arreglar este asunto que era muy delicado. Acá la idea es que Pablo fue a Jerusalén por la dirección expresa de Dios. No fue porque un hombre le propuso, le dijeron, oye, ven, habla, ven acá a Jerusalén, queremos hablar acerca de este punto. No, sino fue por revelación divina. Y esto es muy significativo, porque él dice que había un gran problema. Estos habían entrado y estaban enseñando que necesitaban los creyentes circuncidarse para ser salvos. Lo que está diciendo es, ¿saben, queridos? No, ustedes depositaron su fe en Jesucristo, bien. No, ese es el primer paso. El segundo paso para completar su salvación es la circuncisión. Si ustedes lo hacen, entonces son completamente salvos. Les hago una pregunta. Si alguien viene enseñando esto a nuestras iglesias, hoy en día decimos, oye, estás totalmente equivocado, porque la salvación es por fe. No, eso lo entendemos hoy. Pero trasladémonos a ese tiempo. En los tiempos de los primeros cristianos gentiles, hombres que depositaron su fe por amor a Dios, Dios comenzó a hacer su obra, Dios hizo una obra en los hermanos de las iglesias de Galacia, y Pablo tuvo que salir, y vinieron tras Pablo estos judaizantes enseñando esto. Entonces, es la razón porque algunos decían, estaban confundidos y no entendían, y bueno, decían, está bien, es cierto, yo quiero completar mi salvación, y se alejaban de aquel que les llamó por la gracia, para seguir un evangelio diferente. Es por eso que cuando Pablo se entera dice, wow, estoy maravillado, porque tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó, ¿no?, para seguir un evangelio diferente, no lo puedo entender. Entonces, Pablo escribe esta carta exhortando a los creyentes, pero también advirtiéndoles del peligro y diciéndoles que en Cristo tenemos libertad. No tenemos que volver al yugo de la esclavitud, porque la ley nos esclaviza. Como judíos, nosotros no somos capaces de poder cumplir toda la ley, y ellos quieren ponernos una carga grande sobre sus hombros que ni nosotros podemos cumplirla. Entonces, Pablo, cuando ve ese gran problema, él dice, voy directo a la yugular, voy a Jerusalén, porque este es un tema
que hay que tratarlo. Y entonces cuando en ese concilio se encuentran, él comienza a hablar lo siguiente. Dice el versículo 2 de Hechos 15. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Tremendo. Ahora, ustedes ven, no sé si han visto hablar a dos italianos. ¿Han visto hablar a dos italianos? Cuando hablan los italianos, parece que estuvieran peleando. Parece que estuvieran peleando, pero no están peleando, están hablando nada más, están conversando amicalmente. Esa es la costumbre y la tradición. Cuando hablan dos judíos, también es lo mismo. Parece que estuvieran gritando, pero no están gritando. Ahora, imagínense usted una discusión entre dos tanos, ¿no? Imagínense una discusión entre dos judíos. Era tremenda la discusión, ¿no? Porque acá dice, como Pablo y Bernabé, ellos eran judíos, tuviesen, ¿no?, una discusión y contienda, y dice acá, no pequeña. Esa palabra no pequeña da a entender que la discusión era tremendamente grande, a grito, Pablo defendiendo, hoy están equivocados, ¿no? ¿Cómo van a inquietar a los creyentes? ¿Cómo van a hablar esa falacia? Están totalmente errados. Y ellos respondían. Entonces, como no había acuerdo, bueno, se dispuso que haya este concilio en Jerusalén. Es la razón que dice Gálatas, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. El evangelio que predico entre los gentiles. Vamos a seguir leyendo Hechos 15 porque Hechos 15 nos abre todo el paraguas para entender Gálatas. Dice el versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando Pablo y Bernabé estaban camino a Jerusalén, ellos pasaban por estas ciudades y les contaban, ¿no?, de la conversión de los gentiles, y eso era gran gozo a todos los hermanos. Dice, versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia judío-cristiana en Judá, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Les contaron todo, cómo Dios hizo su obra de gracia entre los gentiles. Versículo 5, pero algunos, remarca esa frase, algunos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, muy lindo Pablo, muy lindo lo que nos compartes, pero eso no era gozo, porque ellos dicen lo siguiente, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. ¡Wow! Tremendo. Fíjense, no entendían todavía. ¿Ves? Ahí están los de la secta de los fariseos, ¿no? Estaban incrustados todavía en la iglesia. Ahora, ellos todavía no estaban muy ligados a lo que es la circuncisión, el que guarden toda la ley, pero no entendían la obra de gracia que Dios había hecho entre los gentiles. Entonces, el versículo 6 habla acerca de esa discusión. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó, ¿no? Y le dijo, hermanos, escúchenme, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, cuando la multitud que estaba ahí presente escuchó lo que Pedro decía, ¿qué hicieron? Callaron. Porque Pedro les habla de un testimonio. ¿Se recuerdan lo que Dios hizo con la vida de Pedro? Él odiaba a los gentiles. Él no podía ni siquiera comer la comida de los gentiles, pero en Hechos relata cómo Dios lo usó, cómo Jesús resucitado lo usó en la conversión de Cornelio. ¿No? Un gentil. Cuando desciende un lienzo y le dice del cielo, Jesús, mata y come, Pedro, ¿no? Animales cuadrúpedos, reptiles, y él dice, no he comido cosa inmunda jamás, ¿no? Y eso lo hace por varias veces. Y Jesús le dice, lo que yo santifiqué no lo llames común o inmundo, dándole a entender, ¿no?, que aquellos gentiles a las cuales él le enviaría después, Dios haría una obra de salvación en sus vidas. Y cuando él llega, ¿no?, a la casa de este hombre, ¿no?, él estaba esperándole con toda su familia. Y le dice, háblanos lo que tienes que hablar. Y él les habla de Jesús. Y le pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y todos creyeron. Y él vio el advenimiento del Espíritu Santo sobre la vida de estos gentiles. De esto está hablando Pedro, dando testimonio de lo que Dios hizo en la vida de Pedro. Ahora, cuando él les habló de esto, ellos sabían, porque Pedro ya les había contado. Entonces ellos callaron, se quedaron mudos. Aquellos que estaban diciendo, cuando Pablo les habló, es necesario circuncidarlos, se quedaron callados. Entonces dice lo siguiente, el versículo. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, se levantó Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús, respondiendo y diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, ¿no? Después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahora, lo que está haciendo Jacobo es, bueno, ya escucharon el testimonio de Pedro. Ahora les recuerdo las escrituras. Por eso dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, cada sábado. Entonces llegaron a una conclusión. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos en la iglesia de Jerusalén. Y escribir por conducto de ellos esta hermosa carta pequeña que empieza del versículo 23 al versículo 29 y termina diciendo pasarla bien. Tremendo, ¿no? Lo que hecho de los apóstoles en este concilio sucedió. ¿Qué cosa es lo que pasó? Pablo defendiendo la fe a capa y espada, al punto tal que cuando uno lee, para terminar, y nos quedamos ahí, dice, mas ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto
a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Tremendo. Tenemos acá al apóstol Pablo, el defensor de la libertad cristiana. Si no hubiera sido por lo que Pablo hizo, cómo Dios usó a este hombre de Dios para poder defender la salvación por medio de fe, ¿qué hubiera sido hoy en día con los creyentes gentiles? Quizá todavía estaría esa enseñanza por ahí, por todas las iglesias, que todo creyente gentil tenía que circuncidarse. Imagínense ustedes, ¿no? Ese gran problema que hubiéramos tenido todos los hombres. Pero gracias a Dios, no. Gracias a Dios que Pablo defendió totalmente, y la iglesia de Jerusalén, vamos a verlo en la próxima clase, cómo aprobó la autoridad apostólica, la autoridad del apóstol Pablo hacia los gentiles, ¿no? Eso fue reconocida en la iglesia de Jerusalén gracias a ese concilio en Hechos 15, que lo hemos leído de una manera tal que nos explica el propósito por qué Pablo subió a Jerusalén para tratar este asunto que era muy delicado. Entonces los judíos creyentes entendieron, ¿no?, la gracia de Dios entre los gentiles. Lo dejamos ahí.